Esta semana, en Cámara Testigo, realizaremos una recopilación de lo mejor del año 2015. La contaminación de las aguas del río Santa Lucía, vejez, síndrome Down y fe. Que alejas a quienes quieren dañarnos, ayúdame, dame fuerza, coraje, serenidad. Proteja a mi familia, como lo hace con la juventud, los enfermos, el trabajo. כל לבבך, כל נפשך, כל מאודיך, הדברים האלה. Uno o muchos dioses, depende de la religión. Ángeles, demonios, seres, entidades que conviven con los vivos y se hacen sentir. La fe y sus múltiples rostros. Hablemos de fe. ¿Qué es la fe en la religión judía? La fe es la emuná, la creencia en Dios. La fe es todo, religión es bueno la fe. La persona que tiene fe, ¿qué hace? La persona que tiene fe no hace engañar a otro o no hace hacer mal a otra persona. Que sepa que Dios le va a castigar, no otro. La fe es algo que se siente. O sea, la fe no pasa por el razonamiento, no se razona. Yo tengo fe que acá me siento bien, hay algo que me dice que voy a estar bien, acá o en cualquier otro lugar. ¿Hay que tener fe para practicar el budismo? Sí, pero la fe tiene que nacer en uno. Si uno va a la facultad, o al liceo, o a donde sea, se supone que cuando uno está escuchando las enseñanzas de la maestra, tiene fe de que la maestra le va a enseñar algo. Es una relación personal con Dios y involucrarme en el proyecto de Dios, justamente, que es toda la creación. ¿Y qué es Dios? Dios es el creador de todo. Para mí eso es Dios. Pema, ¿cómo es que llegan a instalar este monasterio aquí? El fundador de todos los centros Chagdud, que son más de 120 en todo el mundo, estuvo en estas tierras. Por la noche tuvo una visión en el cual todos los seres lo estaban esperando desde hacía mucho tiempo. El grupo que estábamos con él decidimos, que habría que hacer algo, construir algo acá. ¿Qué es el budismo? Bueno, el budismo, como lo definió Siddhartha, es un camino para llegar a la iluminación. En el budismo no hay ningún creador, no hay ningún dios, por lo tanto, ahí tenemos una diferencia bastante grande, ¿no? Y si no es una religión, ¿de qué se trata? Por eso, los filósofos dicen que no es una filosofía. Mismo Siddhartha lo definió como camino, o sea, él llegó a la iluminación, nos dejó el método y dice, bueno, por aquí se llega. Eso sí los diferencia, por ejemplo, del cristianismo. Los cristianos depositan su fe y depositan la solución en muchas ocasiones afuera. Claro. ¿Y qué es lo que las trae aquí? La fe, San Espíritu es intermediario. Jesús es el que siempre tiene el poder de todo, igual que la Virgen es camino hacia Jesús, pero digo, Jesús es lo máximo. ¿A ti en tu caso qué has pedido a San Expedito? Muchas cosas he pedido a San Expedito, pero casi siempre se me ha dado, mucho por salud, más bien. He tenido muchos problemas de salud y mi hermana tuvo un accidente y yo pedí a San Expedito primero que nada, a Jesús, a la Virgen y también a San Expedito. Hay muchísimas figuras dentro del cristianismo, entre ellas los santos. ¿Cómo se determina un santo? Bueno, yo diría que el santo es precisamente para nosotros la persona que responde a esa dimensión que decíamos de fe, es decir, de relación con Dios y de compromiso.
con sus hermanos, con el compromiso con la sociedad. Y por eso la Iglesia va señalando que personas han sido en ese aspecto hasta incluso heroicas, bien sea a veces por llegar hasta el martirio, la entrega de la vida, o esa entrega que se va haciendo día a día, ¿verdad? He pedido muchas cosas a San Expedito, jamás puedo decir me faltó una vez. Este mes he pedido por 4 personas salud, por 4 personas que han estado delicadas y hoy están acá. 2 están acá, yo estoy acá y la otra persona que estaba entubada y estaba mal, está hablando, está con un oxígeno pero normal. ¿Viste? Son cosas muy grandes, es muy poderoso y muy milagroso San Expedito, ¿no? Y te digo que me ha dado lo máximo, ¿viste? Como también he recibido cosas feas, como perdí un hijo hace 2 meses de un infarto, pero si fue decisión del Señor tenerlo la gloria con Él, yo lo acepto. ¿Cómo marca la espiritualidad de una persona el seguir la religión judía? En la tradición judía tenemos 613 preceptos, 613 normas. Y para mí una de las donde yo encuentro la motivación de seguir las normas es sentir que nos une en tiempo y espacio. Quiero decir, cuando yo cumplo con una norma, con un precepto, yo siento que con ese mismo precepto mi abuelo de bendita memoria y mi bisabuelo y mi tatarabuelo lo hacían aproximadamente de la misma forma y Dios mediante lo van a hacer mis hijos. Entonces ahí estamos hablando de una línea temporal que están mis antepasados y Dios mediante las generaciones futuras. Y también en una cuestión de espacio, porque en todo lugar del mundo, ya sea en Brasil, en Estados Unidos, en Israel, en Argentina, acá mismo en Uruguay e incluso en el avión que está atravesando el océano, hay judíos que están, por ejemplo, comiendo aproximadamente de la misma forma. Entonces, cuando cumplimos con una norma, nos estamos uniendo en tiempo y espacio con otros hermanos. Para la religión musulmana es como religión cristiana, realmente practicar día a día, es un modo de vida para que la gente practique, ¿no? Practique trato con la gente y trato con la sociedad, trato con eso por su manera de ser, ¿no? Su manera de ser, por supuesto, el mundo musulmán es muy grande, no somos todos lo mismo, pero hay que siempre encontrar la gente, el camino correcto de la gente, el camino correcto es todo el mundo sabe realmente, y como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, no hacer mal a otra persona, simplemente acá estamos para eso. Por eso la vida diaria realmente nosotros deberíamos estar haciendo sus oraciones día a día. La persona creyente, la persona que cree en Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad, profeta sallallahu alaihi wasallam, tiene que hacer sus oraciones. Esas solo oraciones, el Corán dijo, es una cosa obligada a la persona musulmana que lo haga, realmente te alivia, te mejora, te hace todo que uno está más aliviado mentalmente, más aliviado espiritualmente, más aliviado de todo sentido de la humanidad, ¿no? La persona que está creyendo, ¿no? Es creyente. Bueno, la religión está dentro de la fe, es un camino que la persona, el individuo elige en el caso de que sea una religión. Porque también pueden haber sectas o otras cosas, ¿no? En el caso de la religión, sea esta o sea cualquiera, yo creo que también por intermedio de la fe el individuo se siente identificado con lo que cree que puede ser, y bueno, la religión es eso, es tener una raíz, saber de dónde venimos, saber lo que cultuamos y bueno, y tener una doctrina, un comienzo. Nuestra religión tiene un comienzo como todas, donde hay un bautismo, un rito de iniciación, un ritual de desenvolvimiento y un final. Y también tenemos un ritual funerario, como tiene la iglesia sumisa y como tendrán otras religiones también. O sea, tiene un comienzo y tiene un final. El ser humano de alguna forma expresa buscar lo que trasciende lo cotidiano, lo que está más allá, lo metasocial, diríamos en sociología, y esa búsqueda de lo trascendente, de lo metasocial, se hace de distintas formas. Es un fenómeno de toda la humanidad a lo largo de toda la historia.
Desde hace muchos años se viene debatiendo sobre la contaminación de nuestras aguas. En este contexto, profundizamos sobre la contaminación en el río Santa Lucía. Desde el punto de vista sanitario, el río Santa Lucía le da el agua potable entre el 65 y el 70% de la población del Uruguay. Y desde el punto de vista económico, de la cuenca del Santa Lucía salen el 40% de las exportaciones, por lo menos, es decir, la riqueza del Uruguay, el 40% se produce en la cuenca del Santa Lucía, que el río son 225 kilómetros de largo. El Santa Lucía yo siempre digo que es un río excepcional, ¿no? No es casual que los ingleses lo hayan elegido. Tiene una altísima capacidad de autodepuración. Si no fuera de que tiene, yo qué sé, el frigorífico Canelones a 10 kilómetros, cosas de ese tipo, el río en sí mismo no debiera tener demasiado riesgo, ¿verdad? Bueno, ahora se ha agregado que se está cultivando en zonas inundables. Se ha cortado monte indígena para poderlo hacer productivo para la soja, ese tipo de cosas, ¿no? Se ha agregado, digamos, una intensificación agropecuaria muy fuerte. Y yo tengo 70 años, nací acá, prácticamente nací en el río, nos bañábamos en el río con el agua al cuello, nos bañábamos la punta de los dedos. Hoy te pones con el agua en los tobillos, no te ves el dedo, no se ve. Tenemos un problema con el saneamiento, con que va al Canelón Chico y del Canelón Chico al Canelón Grande. El Canelón Grande llega hasta Dos Corrientes y se cruza con el agua que viene de Paso Severino a unos 500 metros de las tomas. Ahí tenemos las villas cercanas a Las Piedras, Canelones, Progreso, Juanicó, etcétera, etcétera, más todo lo que tiran las industrias de la zona. Entonces, cuando llega el agua cada vez es más difícil potabilizarla, porque la materia prima viene muy mal. El Ministerio de Defensa, como piensa en vulnerabilidades permanentemente, tiene que hacerlo, es su tarea, dijo que una de las más grandes vulnerabilidades que tenía Uruguay era que pasara algo en Aguas Corrientes, el pueblito, porque de ahí se le daba el agua potable a toda el área metropolitana, que es más de la mitad de la población de Uruguay, y que es la que hace funcionar además todo el sistema de saneamiento. Si llegara a pasar un día algo ahí, las consecuencias serían de las más graves que Uruguay puede pensar que pueda tener. El agua de Dios es potable, ¿no? Seamos claros. Y yo siempre digo también, pero yo no la tomo, porque cumple con ciertos requisitos que se establecen por norma para que el agua sea potable. Tiene que tener menos de tantas partes por 10 millones o por lo que sea de tal producto, de tal otro, no sé qué. Bien, cada uno de esos posiblemente a esa dosis no haga mal. Ahora, el cóctel total de la suma de todos, yo no me lo tomo, ¿verdad? El cuidado que se tiene en materia de filtración y procesamiento de las aguas en el río Santa Lucía, las que abastecen el área metropolitana, es mucho mayor que el que se tiene en el resto del país por razones obvias, ¿verdad? Entonces, yo estoy más preocupado quizás por otras vías de drenaje que se utilizan como fuente de agua potable que por el Santa Lucía. El Río Negro está más contaminado que el Santa Lucía. Más. Y yo calculo que todos los ríos están muy contaminados, no hay ninguno que no esté contaminado. Pero lo del Río Negro es pavoroso. Según un informe de la UTE, la gente no se podría estar bañando hoy en las cañas, ni en Mercedes, ni en ningún lugar. Porque esa alga contamina también por contacto con la piel. Bueno, el tema de las algas es una parte de este problema, ¿verdad? Es decir, el exceso de fósforo genera la presencia de estas algas. Muchas veces estas algas, sobre todo cuando mueren, generan toxinas poderosísimas que son hepatotóxicas, pero también pueden actuar sobre las neuronas, son alergénicas, es decir, tienen miles de problemas.
gente que ha decidido dejar de consumir agua de la canilla sin antes colocar un purificador en su casa. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Primero, el agua de OCE está sumamente controlada por todos. Es más, tenemos una comisión que funciona, en el cual está la Unidad Reguladora de Servicios de Aguas y Saneamientos, estamos nosotros, está el Ministerio de Salud Pública, y permanentemente se está controlando el tema de la calidad del agua. El mensaje nuestro es claro: la gente en este país puede seguir abriendo la canilla y tomándose el agua con toda tranquilidad. Yo estoy seguro que Panario controla su pozo, sabe que la calidad de su pozo es buena y la calidad del agua que él toma es buena. Pero hay mucha gente que puede verse envuelto en esa manija de no tomar el agua de la canilla y recurrir a su pozo, que no toma las precauciones que toma Panario. A la población en general, yo le digo con toda seguridad, el agua de OCE la pueden tomar tranquilos. Se han alzado algunas voces que dudan de la potabilidad actual del agua de OCE. El tema del agua potable es un tema de debate mundial permanentemente y sí, se escuchan muchas voces, no solamente acá en Uruguay, sino en el mundo. El tema del agua es un tema de debate, como decíamos. Nosotros tenemos la obligación de transformar el agua del río en agua potable, independientemente de la calidad del agua del río. Es decir, no es lo mismo los ríos hace 50 años, hace 100 años, que ahora. Pero OCE va desarrollando sus actividades y su tecnología, ayornándola, de modo de ir acompasando esos cambios de la calidad de las aguas brutas, de modo de lograr agua potable. Nosotros tenemos nuestro sistema de control de calidad, tenemos un laboratorio recientemente remodelado en este mismo edificio, y tenemos 10 laboratorios regionales que son nuevos en todo el país, que analizamos aproximadamente unas 50.000 muestras por año de calidad de agua, además del análisis que hacemos en los centros de producción mismos, porque cada centro de producción, o sea, cada usina, tiene su propio laboratorio. La URSEA nos controla y los índices de calidad que tiene Uruguay son comparables con índices de calidad a nivel mundial, de los mejores a nivel mundial. Ello no quita que en ocasiones aparezca una muestra con algún inconveniente, para lo cual existen las medidas correctivas, por supuesto, que corresponden. ¿Usted le puede asegurar a la población, o se le puede asegurar a la población, que el agua que estamos consumiendo es potable? Totalmente. Nosotros recomendamos consumir agua de OCE. Es un agua controlada por una normativa estricta y que atrás de eso hay un grupo de gente muy comprometida que trabaja permanentemente para lograr esa agua de calidad que todos los uruguayos merecen. Uno de cada 700 nacimientos en el mundo sufre de una alteración cromosómica conocida como síndrome Down. A través de distintos testimonios conocemos cuáles son las causas y las consecuencias de vivir con este síndrome. Alfonsina, ¿cuándo te enteraste tú que Candelaria iba a ser una niña con síndrome de Down? A los 5 segundos de haber nacido. Un poquitito más capaz, porque fue en el minuto que nace Cande, por cesárea, nos la ponen en mi pecho, los dos juntos, a Martín y a mí, y el neonatólogo nos dice: Candelaria es una niña sana, es preciosa, y tenemos un 98% de certeza de que tiene síndrome de Down. En verdad me enteré cuando nació. O sea, cuando nació no vimos que... Yo vi que había algo diferente, porque viste que enseguida te los daban para que les des de amamantar, qué sé yo, y no fue así. Entonces después vino el ginecólogo a decirme que querían ver unas cosas y que podía existir esa posibilidad. Y después en unos días se confirmó.
Nos enteramos en la propia cesárea. Bueno, ahí cuando sale Sofía y los médicos ven alguna cierta complicación. Y bueno, después se lo dijeron a él y después a mí un poquito más tarde. Después de que nació, a las 24 horas, sospecharon que podría llegar a ser y bueno, le empezaron a hacer estudios y bueno, efectivamente después tuvimos que esperar unos cuantos días para tener el estudio genético, para confirmar, digamos, el síndrome. La primer como señal así de alerta fue en la semana 12, en la translucencia nucal. Y bueno, después de ahí seguimos haciendo otros estudios que se confirmaron a las pocas semanas. Durante tu embarazo, ¿en ningún momento los médicos te habían advertido que Cande sería una niña con síndrome de Down? Mira, fue una cosa muy rara. Yo desde el segundo mes de embarazo presentí que Cande tenía síndrome de Down. No me preguntes por qué, por esas cosas de la vida. Yo no soy nada metafísica y no creo en esas cosas de las conexiones. Ahora sí parece que creo. Porque la verdad que bueno, que sí, que me pasó. Le dije al doctor, le dije a mi marido, le dije a todo el mundo. Y como los exámenes daban todo bien. Ella no tiene ninguna patología cardíaca, entonces todo lo que era ecografía en parte cardíaca no salía nada. Translucencia nucal salió bien. Nada daba como indicio de que Cande podía tener síndrome de Down. Yo no estaba en una edad que sea más de riesgo, no tenía antecedentes familiares. Entonces el doctor me dijo, no, tranquila, o sea, no, es todo mi miedo tuyo, no te preocupes. Y cuando nace Cande, bueno, se confirmó esa intuición de mamá. Y lo vas aceptando, con los miedos, con la ignorancia que uno tiene de esos temas, y te vas haciendo. Y bueno, se te viene como un mundo abajo, un poco de nervios. Claro, no es lo que uno está esperando y un montón de miedos, porque uno, si bien tenía una noción de lo que podría ser, no conocía ni ahí lo que era el síndrome de Down. En este caso no tenés referentes. Y ahí donde te vienen una cantidad. Entonces hay muchos temas de salud, de controles médicos, que por suerte hoy por hoy ya están mucho más difundidos. Los pediatras también los conocen más. Hay manuales de qué controles hay que hacer, porque hay que hacer muchos más controles médicos. Porque lo peor creo que es el sentirte que no tenés a quién preguntar. Y entonces ahí se te vienen, claro, todas las dudas y todo, y porque vos no tenés por qué saber. ¡Es inmortable! ¿Cuándo unos papás pueden enterarse de que su niño o niña tiene síndrome de Down? El primer examen que se puede hacer es la punción de vellosidades coriónicas, que se hace alrededor de las 10 semanas de gestación. Habitualmente es un examen que se trata de no hacer porque tiene riesgos de perder el embarazo y de infección. Entonces se espera a la segunda etapa, que es la amniocentesis, que es la punción del líquido amniótico, que se puede hacer entre las 12 y 15 semanas más o menos. Y ahí nos buscan el cariotipo, que son los cromosomas, ¿verdad? Que va a ser el diagnóstico de la trisomía 21, que es la alteración genética que presentan los chicos con síndrome de Down, que en vez de tener un par, tienen 3 cromosomas 21. Estos óvulos no se dividen con la información genética, que son 23, la mitad de la información genética que vamos a pasar a nuestra descendencia. Porque cuando se juntan con los otros 23 cromosomas del papá, vuelven a ser 46, que es la cantidad de información genética que tenemos los individuos, la especie humana. Y a veces en esa división es que se equivocan y en lugar de dividir 23 y 23, dividen 24 y 22. Y cuando se juntan con los 23 del espermatozoide, es que se forma un niño con 47 cromosomas o síndrome de Down. Y información sobre el síndrome no quería porque bueno, uno a veces escucha mucho más de lo que está preparado para digerir. En realidad, más que información, lo que quería era hablar con otras mamás que se hubiesen enterado de lo mismo. O sea, no quería ni siquiera hablar con mamás que tuviesen hijos con síndrome de Down, porque de vuelta no quería saber sobre el síndrome, quería saber cómo hacía para levantarme todos los días bueno, manteniendo la ilusión de que estaba embarazada, de que era una vida, de que iba a llegar. Pero tampoco, o sea, hay mujeres que te dicen, bueno, lloré un día, 2 días y después... No, a mí me costó, la verdad es que la remé todo el embarazo. De ahí creo que la parte del pediatra es muy importante con respecto a siempre acompañar a la familia y
contestar las preguntas que ellos quieren saber en el momento que quieren saber. ¿Cuál es la importancia que tiene para vos trabajar? Muchas cosas. Una de las cosas es conocer compañeros. Es el primer trabajo que tengo. Es el primer trabajo que tengo un patrón que me paga un sueldo todos los meses. Él atiende de una forma que gana dinero con la propina. Porque no sé si es por su condición o por qué, pero es un tipo que gana mucha propina. ¿Se lo trata de la misma forma o hay algún tipo de miramiento? No, todo de la misma forma. El mejor funcionario que tiene y el más valorado. Sensacional en todos los sentidos. Laburador con lluvia, frío, truene, siempre de buen humor, siempre de buena gana, siempre buen ánimo. Miralo bien porque ahora seguramente se agranda, ¿viste? Está grande, sí. ¿Tú sentís que a las personas que tienen el síndrome Down en esta sociedad se las discrimina? Y yo creo que, no sé si algunos sí, algunos no, pero sé que acá me tratan como uno más. Para rezongo o para cuando tenés algún problema con alguien o como podés equivocarte en algo, o en las cuentas o pedido de combustible, cualquier cosa de esa siempre viene de rezongo, pero es para bien. ¿Cuál es la población que engloba esta fundación? Bueno, atiende niños y jóvenes con discapacidad intelectual. ¿Cómo se planifica la educación de una persona que tiene síndrome Down? En realidad, la educación comienza en el momento que nace, porque es importantísimo la estimulación temprana. Y luego vamos caminando junto a ellos y la atención también se hace muy individualizada, porque también ¿Hay diferentes? No hay niveles, es personalizada porque cada uno tiene una característica distinta, porque tú tenés una genética distinta también. Y todo depende de la estimulación que tú recibiste. Nuestro objetivo principal es la enseñanza de la lectura y escritura, que es lo que te permite a ti tener mayor independencia y poder lograr mayor autonomía. Se trabaja de otra manera en el sentido que ellos aprenden de diferente manera, con un tiempo determinado, y entonces hay que también buscar los temas y determinar los objetivos adecuados para ellos, ¿no? Siempre con esa mira a lograr la autonomía. Alejandro, ¿cuántos años tenés? 33. 33 años. ¿De qué estás trabajando? En el Colegio La Mene. ¿Qué es lo que haces ahí? Como auxiliar administrativo. ¿Aprendiste a hacer eso en algún otro lado o lo fuiste aprendiendo mientras trabajabas? Yo siempre estudiaba acá del colegio. ¿Sos feliz con tu trabajo? Sí. Nuestro camino para ellos es como su segunda casa, donde tienen un montón de actividades que complementan las integraciones, porque aquí tienen teatro, tienen gimnasia, natación, tienen plástica, tienen un montón de cosas que complementan, porque así como están muy exigidos en la integración, aquí ellos encuentran su ámbito donde ellos pueden organizar sus programas, tienen las salidas los sábados, organizan sus campamentos, entonces se le hace un ambiente muy agradable y muy distendido.